Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en donde nos estés escuchando. El programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar en el transcurso de este programa, como siempre decimos, para acercarlos cada vez un poquitito más al camino de nuestro Salvador. En esta mesa no me encuentro solo, me encuentro como siempre con la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo andás? Bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Una Semana Santa estamos transitando, estamos en este domingo Pascuas, así que un programa interesante tenemos hoy que vamos a debatir junto con ¿quién? Junto con nuestra compañera Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estuvo su semana? Bien, tranqui, bueno, cortita. mucho trabajo pero corta, así que estuvo fácil. Sí. Bueno, en la mesa nos acompaña también el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor. Hola a todos, qué alegría estar otra vez con la emisión de un nuevo programa y esperamos que también les sea de muchísima bendición. Así es. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado, pero importante que se conozca. Muchas veces nos llegan a nuestros oídos que son temas que se prefieren a veces no tocar por lo delicado que son, pero es importante debatir acerca de la guerra espiritual. Sí, y siempre basándonos en la fuente bíblica, ¿no? Como corresponde, porque bueno, tenemos que transmitir la palabra lo mejor que podamos para que ustedes también puedan interpretarlo de la mejor manera. Pero bueno, vamos a arrancar con eso en el próximo bloque, pero vamos a mencionarles ahora las vías de contacto. Si se quieren comunicar con el pastor, lo pueden hacer al número 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia, pueden hacerlo al 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Nos encuentran en Spotify también como Amor, Amistad y Reflexión. Recuerden que en el canal de nuestro conductor Ariel Monroy se sube semanalmente los programas que vamos emitiendo. Nosotros emitimos también por la Radio Convicción, que es una radio online, los miércoles y los sábados de 15 a 16 horas. Los sábados es el estreno. Sí, los sábados es el estreno y se repiten los miércoles. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Si son de otros países que no sean Argentina, pueden enviarnos un mensaje o testimonio o un pedido de tema o de canción a iglesiauad.belarga@gmail.com. Y también los invitamos a que miren las predicaciones que sube semanalmente nuestro pastor, que es en el canal de YouTube de él, que es Pastor Ramón Argañarás, UAD Banfield. Ahí sube las predicaciones y encima hay algunos sábados que hacemos una emisión en vivo de la reunión semanal. Sí. Así que bueno, vamos a empezar con este tema con una canción de Alex Zurdo que se llama Uno. El uno venció al adversario, por eso ya andamos con calma. En uno aunque somos varios y vamos apuntando a las almas. Uno murió, uno resucitó, uno me sacó del lodo, uno salvó, uno hasta el fin y uno somos todos. ¡Oh, man! Para el que crea, de rodillas que se ganan la pelea, con la verdad que nos vaquea. Para el que crea, de rodillas que se ganan la pelea, y con un Dios que nos rodea. Rapero pero me congrego y como Sadrach me saqué a Abednego. Ante estatuas yo no me doblego. Aprendí que la verdad se carga encima hasta el horno de fuego y que me quemen, pero mi convicción yo no la niego. Tengo el cielo de cuenta de ahorro, con ayuno y oración por si toca suplicar socorro. Ando con Alexeta como la del zorro, redimid y funky pa' gritarle a Cristo por todos los chinchorros. Quédense peleando con el viento, que aquí lo que existe es unión, como Gedeón con los 300. Es mi trabajo dar conocimiento, que cuando Cristo venga va a temblar la tierra con todos los cimientos. Aquí la envidia se cancela y no hay cabida para que el diablo venga a entretejer la tela. Aquí oramos por Anuel, por Cosculluela, y yo no tengo enemigos ocultos. Si yo oro y Dios me los revela. Andre Park,
Dios hizo que deje de llorar, por eso mi alma tiene enamorada y predicándole al que tiene la mirada colorada. En el cielo mi morada Cristo tiene decorada, por eso no leo el Corán, yo prefiero la Torá. Cristo viene, Cristo reina, solo Cristo el centro. Su manto me cubre cuando salgo y cuando entro. El respeto está ganado, solo en Cristo me concentro. Yo no soy María, pero tengo a Cristo adentro. Tachi, aunque no pita Gucci ni Versace, porque para ganar tu alma me visto hasta de mariachi. El diablo y sus demonios recojan su cachivachi. Cristo ama al que se puche, pero también a Tecachi. De Galicia, yo sé que no les va a gustar la pista, pero yo le hablo a tu espíritu porque soy un salmista. Sigo rimando y más el diablo se contrita, porque se dirá mi nombre cuando allá se pase lista. Al que crea de rodillas que se ganan la pelea con la verdad que nos vaquea. Al que crea de rodillas que se ganan la pelea y con un Dios que nos rodea. No tengo guerra contra sangre ni carne, oro pa' crucificar la carne. No tengo que pedirle al diablo lo que Cristo quiere darme. Toda la protección sin que me arme. Esto es locura para el que se pierde, pierde. Caminando derecho sin que me izquierde. Dicen que el espiritual todo discierne, y el que está ciego el jueves no cree que se puede morir viernes. No solo de pan vive el hombre, solo Dios se adora. No tentarás al eterno, solo 3 contestaciones en el desierto para que todo el que se arrepienta esté cubierto. La vida es un restaurante, paga por lo que te comiste. No quieres creer porque siervo, no has ido para la iglesia a ver demonios saliendo los cuerpos. Ey, zurdo pero derecho y con ganas de treparme en el techo para decirle al mundo lo que Cristo ha hecho. Tengo en el plato el manjar de lo que hoy cosecho y le sirvo a todos ustedes buen provecho. Solamente uno que cambió el protocolo. Uno vino ya la muerte, pasó el rolo. Uno me dirige, yo ya no controlo. Y el pecado se fue para la luna como Apolo. Bien, gracias, cedo desgracia por gracia. Pa' tu dolor tengo farmacia. No ando en la cuerda floja de la falacia. Para el circo las acrobacias es mejor que agua de mayo. Son las bendiciones y no fallo. La obediencia y yo somos tocayos. Sigo cosechando, si mantengo el bien y no desmayo. Y no niego a Cristo aunque cante 100 veces el gallo. Crea de rodillas que se ganan las peleas con la verdad que nos vaquea. Pa'l que crea de rodillas que se ganan las peleas y con un Dios que nos rodea. Con un flow que no caduca, redimido saca la bazooka. Bacalao disfrazado, agárrate la peluca. Que venimos a rociar y no es con plomo, dejándole caer todo el peso y no el de yomo. Peso de gloria fluye, Dios abrió la válvula. Que el evangelio no es una fábula. Te hablo del Cristo de Pablo y de Gigi Ávila, quien me encontró siendo un gallo bolo y me hizo águila. No estamos vacilando en este junte, unidad sin uniformidad para el que se lo pregunte. El remanente anunciándole a la gente que el que no se arrepienta para el cielo que no se apunte. Establecer el reino es el desafío, brillando sin envidiar la riqueza del impío. Ya papá Dios me dio lo mío, pero no ronco porque el que ronque porque está dormido. Funky. De mí salió virtud, dijo Cristo a la multitud. Yo te lo traje, ven, tócalo tú. Si te preguntas dónde está Jesús, que está en todos lados como anuncios en YouTube. Dile que su sangre pagó los biles y que somos uno aunque seamos miles. Que ya está a la vuelta, así que te aconsejo que vigile. Tú vas a cambiar, no vaciles. En tu sube y baja, solo Dios encaja. Mete tu pasado en una caja. Satanás perdió, Cristo es el dueño de la faja. La cruz fue su mejor baraja y yo no hablo de tiro. Sé cuál es mi banda y no me viro. Soy la luz que no pueden ver los vampiros. Solo me inspiro a ser como LeBron, aspiro jugar con mis hijos antes de retiro. Pa'l que crea de rodillas que se ganan las peleas con la verdad que nos vaquea. Pa'l que crea de rodillas que se ganan las peleas y con un Dios que nos rodea. Amén. Sí, sí. Es Cristian Panz.
Estábamos escuchando de Alex Zurdo la canción 1 y vamos a empezar a debatir nuestra temática del día, la guerra espiritual. Para ello nos vamos a ir a la Biblia, al libro de Colosenses, el capítulo 3. Nosotros vamos a debatir únicamente del versículo 1 al 15, donde tocaremos temas como la lucha por la unidad en el amor, la lucha por la revelación de misterios divinos y la lucha para permanecer en la verdad revelada, que quizás esta es una de las más complicadas por nuestra condición humana. Sí, bueno, sí, la carne, ¿no? Vamos a empezar con Colosenses entonces, capítulo 3, versículo del 1 al 4. La palabra dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, este capítulo comienza con la premisa de que una vida cristiana se practica y se edifica desde los cimientos, ¿no? Y es que una vez que atravesamos la cruz, nuevas criaturas somos, dice la Biblia, y los cimientos de nuestra vida, por así decirlo, se resetean. Y ya no somos la persona de antes, por tanto no tenemos que seguir buscando desde la perspectiva terrenal lo que necesitamos o creemos que necesitamos. Esta idea de haber resucitado con Cristo se introdujo en Colosenses capítulo 2, versículo 12, donde Pablo utilizó el bautismo para ilustrar la realidad espiritual. Luego de su resurrección, Jesús dejó la tumba y nosotros deberíamos hacer lo mismo, pues ya que no vivimos ahí, y su tiempo restante lo empleó en ministrar la palabra. Jesús anhelaba el cielo sabiendo que pronto ascendería allí, y nosotros, imitando a Jesús, debemos actuar de igual manera, reconociendo que nuestra ciudadanía está en el cielo. Bueno, eso es algo que siempre nos repite el pastor en las predicaciones, que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y para llegar a ser, ciudadanos del cielo, en este capítulo lo que estamos viendo es que hay que imitar a Jesús en todo momento, ¿sí? Sí. Desde el momento en que Él muere en la cruz y que abandona su cuerpo, abandona su vida terrenal, es lo que nosotros también deberíamos de hacer, de imitar en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Exactamente. Una vez que nosotros aceptamos que Él es nuestro Salvador, hay ciertas cosas que nosotros ya no deberíamos seguir haciendo, no deberíamos seguir imitando. Sí, bueno, y tampoco seguir anhelando cosas materiales, ¿no? O sea, sí, nosotros vivimos en la tierra, sí hay que trabajar, sí hay que poner el pan sobre la mesa para nuestras familias, para nosotros, por ahí tenemos nuestras ambiciones de estudiar o tener algún tipo de trabajo, formar una familia, tener hijos, pero siempre tener la mirada puesta en el cielo, ¿no? En que nosotros vamos a pasar de este mundo a la eternidad, pero con Dios. Es confiar en que Dios nos va a proveer lo que necesitamos, sí, pero no de una manera avariciosa, sino lo que necesitamos, sí, para vivir tranquilos, para vivir bien, y por eso siempre se remarca esto de tener la mirada hacia el cielo, sí, y no en lo terrenal. Sí. Bueno, en el capítulo 5 al 7 podemos ver: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Bueno, nuevamente apunta a nuestra identificación como resucitado y entronizado Señor Jesús, que mencionamos en los versículos anteriores. Debido a que entendemos este hecho, podemos hacer morir las cosas en nuestra vida que justamente son contrarias a nuestra identidad con Jesús. Nosotros hacemos morir en el sentido de negar estas cosas y considerarlas muertas para nosotros y a nosotros muertos para ellas. Habla de fornicación y refiere a cualquier acto sexual fuera del matrimonio, impureza. Un rango más amplio que el de la fornicación incluye el mal uso del sexo, pero también se aplica a varias formas de moral pervertida, y finalmente la avaricia, donde se ve como por ejemplo la idolatría, ¿no? Las conductas autodestructivas, entre otras. Todos los pecados mencionados son parte de la forma en la que el mundo vivió y vive en la actualidad, y no es de la forma en la que nuestro Padre espera que sea. Y aquí es donde surge la duda, ¿no? De con quién me voy a identificar, ¿con el mundo o con Jesús? Bueno, es un tema que no estamos exentos tampoco los cristianos. No. Quizás hay gente que se crea que sí, pero es muy fácil, por así decirlo, caer en ciertas tentaciones. Sí. Es muy fácil, somos humanos y no es que nosotros
no tenemos ningún pecado. El único perfecto aquí es Dios. Sí. El diablo muchas veces puede llegar a tocar la puerta, nos puede llegar a tentar con alguna cosa. Sí. El punto que acá, la pregunta que hizo Pipi recién es, ¿con qué me voy a identificar? ¿Si con las cosas del mundo o con las cosas de Jesús? Sí. Nosotros somos los que les tenemos que decir a las cosas terrenales que nosotros ya no las queremos, que ya no nos pertenecen, que ya no nos identifican. Sí. Bueno, estos pecados pueden poner al mundo en rebelión en contra de Dios, pero están en el tiempo pasado para un cristiano. Resumiendo hasta lo que vimos hasta acá, podemos decir que el cristiano no puede estar habituado al pecado. Puede ser incluso que ocasionalmente puedan marcar la vida de un cristiano, pero no debe ser su forma de vida. Bueno, en los siguientes versículos de este capítulo vemos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Bueno, la lista de pecados mencionadas aquí son tenidas por muchos como pecados insignificantes, ¿no? Que se pueden, entre comillas, pasar por alto. Pero la Biblia nos reta a despojarnos de nuestro viejo yo y en cada área de nuestras vidas. La Biblia nos llama a una obediencia mucho más profunda y no quedarnos en los grises, porque como muchas veces dijimos, no hay medios matices en cuanto se habla de la palabra de Dios. No hay una mentira blanca o por lo cual distorsionar la verdad o alterar el tono de la voz o hacer algunos silencios que oculten parte de la verdad, también son formas de mentir. Sí. Bueno, en los versículos que siguen ahora nos invita a vestirnos como nuevas personas, ¿no? Es una forma de decir. La palabra dice en el versículo 10 y 11, dice: de la manera que nos despojamos del viejo hombre, debemos de revestirnos del nuevo hombre, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bueno, no se trata ahora de vestir de una manera elegante, estéticamente, sino que hace una alegoría de esa sensación de tener ropas nuevas, ¿no? Uh-huh. Dejamos lo que es viejo porque ya no va más conmigo, e incluso en el conocimiento, ya que nos aparece una necesidad, un hambre, unas ansias por saber lo que Dios nos dice con su palabra. Bueno, también nosotros como cristianos a veces, no sé, tenemos amistades o gente que es nuestro círculo más cercano que nos proponen, ¿no? Ideas que nos pueden inducir al pecado, pero si nosotros estamos en conexión con Dios, nos vamos a sentir incómodos y esa incomodidad la genera el Espíritu Santo que nos acompaña todo el tiempo, ¿no? Y que nos dice, ¿estás seguro? O fíjate lo que estás haciendo, o ¿realmente te parece que esto tenés que hacerlo sabiendo que después querés predicar la palabra de Dios o querés hablar con Dios? Y entonces es ese momento en donde empieza la batalla que hay internamente en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿no? Donde empieza esa incomodidad de que sí, voy a la iglesia los domingos, pero de lunes a viernes hago lo que quiero. No, así no funciona. No. Está en todas las pequeñas cosas, incluso, bueno, como bien les estaba comentando recién, hasta en las pequeñas tentaciones que uno dice, pero no pasa nada, es un pecadito. Sí, un pecadito, bueno, como habías dicho antes, una mentira blanca. No hay mentiras blancas y de los colores que del arco iris. No, mentira es mentira. Sea chiquita, grande, es mentira. Sí. Bueno, y el nuevo hombre forma parte de una familia la cual no favorece a ninguna raza, nacionalidad, clase o etnia. O sea, solo favorece a Jesús, ya que en esta nueva familia Cristo es el todo y en todos. Dentro de la nueva creación no importa si una persona es griega, judía, circuncisa o incurcisa. Todas estas barreras fueron quebrantadas en su momento, ¿no? Recordemos que muchas partes de la Biblia fueron narradas en tiempos muy históricos, sí, que todas esas barreras ya fueron quebrantadas. No es que por ser cristiano, un cristiano nuevo, tengas que pasar por la circuncisión o que es algo nomás separado para determinada etnia o determinadas razas, como recién acá se mencionaba. Y aparte eran otras culturas, ¿no? Estás hablando de otra cultura en la época en que vivió Jesús. Claramente, son otras culturas, otros tiempos, otra manera de pensar. Sí. Y muchas veces
una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Vamos a un caso mucho más certero. Las cosas que sucedían hace un tiempo no son las mismas, no se pueden ver con los mismos ojos que se ven las cosas ahora. Quizás en los años 60, 50 las cosas se veían de una manera, que quizás en ese momento se veían como buenas o malas, y hoy en día se ven de una manera completamente opuesta. Sí. Así que es como que hay que centrarse mucho en lo que es las épocas, sí. Pero lo único que sí realmente no cambia es la palabra de Dios. Sí. En los versículos 12 al 15, para continuar y cerrar la idea de este capítulo, nos dice la Biblia: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, el nuevo hombre es escogido de Dios. Esto significa que Él nos elige para que sea algo especial en su plan. Es una palabra que quizás atemorice, pero debe ser tomado como palabra de consuelo y que ofrece un destino a cumplir. Cada una de las cualidades mencionadas en este pasaje se expresa en relaciones, una medida significativa de nuestra vida cristiana, y se encuentra simplemente en cómo tratamos a las personas y la calidad de nuestra relación con ellas. Así como hablamos de pecados hace un ratito, ahora hablamos de virtudes. Se espera del cristiano que sea entrañable, nosotros decimos afectuoso, sensible al tacto, que sea benigno, que se caracteriza por querer el bien del prójimo como si fuese uno propio, ¿no? Bueno, eso es una de las que dice la cristiana, ¿no? Amarnos unos a otros. Uh-huh. E incluso podemos decir que la humanidad es virtud de padre de las demás, ¿no? Como la paciencia y la mansedumbre, ya que esta última muestra cómo la humildad afecta mis acciones hacia los demás, es decir, que no domino, ni manipulo, ni coacciono a los demás, y aún así cuando tenga el poder o la habilidad de hacerlo, no lo hacemos, ¿no? Claro, es el caso, por ejemplo, de... trayéndole algo más mundano, algo más cotidiano. Bueno, manipular. Sea un jefe, por ejemplo. Sí. No tenés por qué estar manipulando o coaccionando a tu subordinado. Sí. Somos un equipo y esa es la mentalidad que uno tiene que llegar a tener. Y bueno, sacándolo de lo que es el empleo, quizás llevándolo a una relación clásica, una persona también, entre pareja, no hay por qué estar coaccionando uno a otro o mezclando las cosas que no son. Sí. Y también, por otro lado, nos enseña a perdonar así como Jesús nos perdonó, ¿no? Cuando consideramos la asombrosa deuda que Jesús nos perdonó y la comparamos con las pequeñas deudas que otros tienen con nosotros, es más sencillo poder perdonar. También como la premisa que para el humano es fácil equivocarse, sea o no con intención. Dios contiene su ira por mucho tiempo cuando nosotros pecamos contra Él. Él nos soporta también mucho tiempo, aun cuando le provocamos gravemente, ¿no? Dios da el primer paso hacia nosotros con el perdón. El hábito del hombre es reconciliarse solo si la parte ofensora anhela el perdón y da el primer paso. O sea, yo no lo voy a perdonar si Él no me dijo que me perdone, que Él no me pida disculpas. Es la clásica. Es la clásica del humano. ¿Por qué le tengo que dar yo el brazo a torcer? Bueno, Dios siempre da el brazo a torcer con nosotros, por así decirlo. Siempre nos perdona en su magnífica misericordia. Bueno, y el perdón de Dios ofrece completa restauración y honor. En el hábito del hombre sentimos que debemos ser felicitados cuando apenas toleramos a los que pecan contra nosotros. Bueno, es tal cual lo que venimos hablando. Bueno, más adelante en estos versículos vimos que debemos vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, todas las virtudes enlistadas en los versículos 2 y 13 son en un nivel más alto manifestaciones de amor. Pero el amor es más grande que cualquiera de ellas. De hecho, es más grande que la combinación de todas ellas. Uh-huh. Finalmente, la Biblia nos invita a dejar que la paz de Cristo juzgue y decide y gobierne nuestros corazones. La paz aquí no es la paz mental interna que una persona puede tener, una paz individual que acompaña a una humilde y certeza confianza en el amor de Dios, sino que es una paz que se caracteriza en la comunidad, en el cuerpo, uh-huh, como un todo. Uh-huh. En estos versículos pudimos observar cómo debemos luchar desde nuestra posición por conservar la palabra de Dios en nuestros corazones y mantenernos en el camino,
mantenernos limpios, por así decirlo. Sí. Y por más que en el mundo contemporáneo los pecados están como a la orden del día, que son evidentes y tan compenetrados en la sociedad que hasta incluso permiten invertir lo que está bien hoy, quizás se ve como malo, y viceversa, como por ejemplo el caso del aborto o los casos de homosexualidad, Sí. o corrupción, que mucha gente dice, bueno, no importa que el político robe, total, con tal con que me dé a mí de comer, no importa que robe. O sea, no está bien, No. está corrompido. Pero bueno, esta batalla de la fe en la que vivimos, y debemos ser firmes en la verdad que ya nos fue revelada. Sí. Y bueno, y para agregar una anécdota de antes había una hermana en la iglesia que se llamaba la hermana América, y siempre el pastor nos cuenta que ella predicaba que el pecado siempre está encima de nosotros como si fuera flotando, ¿no? Y nosotros le damos el permiso de que se asiente sobre nuestra cabeza, pero siempre va a estar ahí latente. Y bueno, nosotros tenemos que luchar contra eso, ¿no? Obviamente, nosotros no estamos exentos, el pecado está por todos lados. Sí. Y nosotros precisamos de esta coraza espiritual que nos brinda Dios, Sí. también para ayudarnos a repelerlo. Sí. Pastor, ¿quiere agregar algunas palabras? Sí, qué interesante es la revelación, el motivo por la cual textualmente tenemos que cuidarnos para Dios. Simplemente recordar las áreas en las que se desarrolla en lo que decimos guerra espiritual. Algunos ítems se desarrollan en las regiones celestes. Primero los nombro, después vamos brevemente explicando qué cosa. 1, en las acciones celestes. 2, en la sociedad donde viven los hombres. 3, en las congregaciones o iglesias que se erigen para predicar la palabra del Señor. 4, en cada núcleo familiar. Y 5, en uno mismo, en el individuo. En todas estas áreas hay guerra espiritual constante, pero estamos del lado vencedor si Cristo nos acompaña o si Cristo está en nosotros. Todo lo que hasta aquí hemos escuchado de la exposición de Ariel y Priscila tiene que ver con ser sabios y mantenerse del lado vencedor. Ahí en Colosenses dice claramente que en la cruz del Calvario Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La quitó y la clavó en la cruz. Y aquí va la razón de la guerra espiritual. El siguiente versículo 2, el número 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En estos días estamos recordando Semana Santa. Estamos participando a veces involuntariamente cuando escuchamos alguna reflexión precisamente de la pasión, de la muerte en cruz de Jesús, y termina con el domingo de resurrección o domingo de Pascua, ¿sí? Dice, en la cruz Dios le dio la victoria al cristiano, aquel que se esfuerza por permanecer del lado vencedor, así como suena, aquel que se esfuerza para permanecer del lado vencedor, porque hay una lucha constante. Dios nos salvó y sabemos el tema de la salvación, porque hay paz comenzando en la mente. Ya no somos enemigos de Dios, no somos enemigos de los demás y tampoco somos enemigos nosotros mismos. Eso se explica así sencillamente. Hay paz. Paz con Dios, paz con el prójimo y paz con uno mismo. Ahora, Cristo anuló todo invento de cualquier forma del mal que nos guerrea y nos libra de una patología psicológica que se llama delirio persecutorio. No es que todo, a ver si le erro, a ver si con la que me mando me perdí la oportunidad de ir al cielo. No. No es un mero delirio psicológico. Es saber a ciencia cierta de qué lado quiero ubicarme en esta cruenta guerra espiritual. Lo que dice el siguiente versículo que le mencioné, que Dios le sacó toda autoridad a las fuerzas espirituales de maldad
despojando a los principados, a las potestades, exhibió públicamente que en la cruz del Calvario se terminó el poder del mal. Así, triunfó sobre ellos en la cruz. El último libro de la Biblia dice: el triunfo del crucificado o el triunfo del Cordero de Dios. Pero dice, mientras va el tiempo, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y los que están con Él, o sea, los que están con Jesús, estos son los llamados, los elegidos, los fieles. Están trabajando siempre en esta lucha espiritual, sin esfuerzo, porque el esfuerzo mayor lo hizo Jesús. Todo mi esfuerzo tiene que estar centrado en permanecer fiel en el camino que Dios me puso y me está señalando por dónde va ese camino, y la Biblia como hoja de ruta me dice: hijo, por acá es la bendición de Dios y por acá es la participación activa del lado vencedor de esta cruenta lucha espiritual. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta temática en el próximo bloque. Ahora los vamos a dejar con una canción de Eduardo Santoro que se llama Todo lo puedo en Cristo. Cuando todo parece oscuro, cuando difícil es decidir y la vida parece absurda, sin una luz para alumbrar, es posible que los amigos a nuestro lado podrán estar, pero en nada cambiará la vida, pues a su alcance no está. Es entonces que yo medito en aquellas promesas que hablan del Señor Jesucristo, de su amor y su gran poder. Entre aquellas promesas dichas, una siempre late en mi ser y la grito desde mi alma: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay circunstancias en esta vida difíciles de atravesar, y el diablo trata de engañarnos, diciendo no podréis vencer. Está vencido y él lo sabe, por eso no hemos de aceptar las mentiras que él nos dice, y digamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, gloria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A nuestra humana naturaleza, al mundo y su fugaz placer, al diablo y a la enfermedad, resistiremos en nombre de él. Mantengamos nuestra alabanza, nosotros somos hijos del Rey, pues nuestra fe y victoria crece, diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria.
Estábamos escuchando de Eduardo Santoro la canción Todo lo puedo en Cristo, y vamos a darle la palabra a nuestra compañera Nicole para que continúe debatiendo acerca de la temática de este día. ¿Nico? Como ustedes venían diciendo, y el pastor también, es importante que entendamos o sigamos recordando que nosotros como cristianos estamos en una batalla espiritual, porque desde el momento en que decidimos servir a Cristo, se inicia una batalla como resultado de nosotros dejar de estar bajo el dominio del diablo. Y como ahora empezamos a tener comunión con Dios por haber aceptado el perdón y salvación de Él que nos da por medio de Jesús, este enemigo que tenemos lucha constantemente para evitar que recibamos lo que Dios nos quiere dar, porque Él sabe el propósito que Dios tiene para nosotros. Por esto es que constantemente está de diferentes formas haciéndonos la guerra. Así que no tenemos escapatoria. El conocimiento de la batalla espiritual que nos rodea es muy importante para nosotros. Y no solo ser conscientes de esto, sino que además estar vigilantes, estar preparados, tener la valentía y el arsenal correcto, porque todos estos elementos son cruciales para involucrarse en las guerras espirituales que tenemos. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, Pablo dice acerca de esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Creo que nosotros no solo necesitamos entender nuestra necesidad de Dios, sino además de esto, estar constantemente buscando entender la magnitud de nuestra necesidad de Dios. Porque pasa que sí entendemos que necesitamos escuchar la palabra de Dios, orar e ir a la iglesia, pero seguimos sin entender la dimensión de nuestra necesidad de Dios. Porque si realmente lo hiciéramos todos los días de nuestra vida, tomaríamos como prioridad urgente escuchar a Dios, porque Él siempre nos está hablando, solo que uno pone como prioridad hacer o pensar en otras cosas. Entonces, como nuestra pelea es espiritual, si nosotros intentamos luchar con armas humanas, fracasaremos. Así que es importante que conozcamos las armas espirituales que tenemos gracias a Dios. Y en el libro de Efesios también Pablo nos sigue diciendo acerca de esto: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo, que escribió esta carta a la iglesia de Éfeso, estando en la cárcel, hizo alusión a la armadura que tenían los soldados romanos. Ellos tenían un yelmo, que vendría a ser el casco que tenían para resguardar o cuidar la cabeza y el cuello de los ataques del enemigo. También tenían una coraza que estaba armada en 4 secciones para proteger cada hombro y cada lado del pecho, que era como un chaleco de hierro o de bronce que también protegían los órganos vitales. Y tenían una espada que la usaban como arma ofensiva para atacar, y también tenían un cinturón que les sostenía la espada, la daga y el delantal de bronce que también usaban. Y el escudo que usaban les permitían a ellos avanzar juntos, unidos y estar completamente protegidos, porque su escudo era lo suficientemente largo como para que estén resguardados y se puedan cubrir de los ataques. Y además tenían sandalias adecuadas para marchar y pelear. Eran de gruesas suelas de cuero incrustadas con tachuelas o pedazos de piedra. Entonces Pablo pone como yelmo nuestra salvación, que vino a nosotros por medio de Cristo. Así que teniendo nosotros nuestro yelmo puesto, es decir, teniendo nuestra salvación, vamos a estar protegidos de los ataques del enemigo a nuestra mente, porque él nos ataca con diversos ataques mentales con el objetivo de hacernos perder la fe y la confianza en Dios. Y como dije, la coraza que tenían era un chaleco, los romanos, que les cubría los órganos vitales como el corazón. Y nosotros, como ellos, tenemos la misma vulnerabilidad, por lo que también tenemos que proteger nuestro corazón, pero con la coraza de justicia. Porque si no nos protegemos con la justicia de Dios, nos abrimos al ataque del enemigo y caemos en el pecado. Y el ser justo significa e implica obedecer los mandamientos de Dios
y vivir de una manera que le sea honrable. Así que podemos revestirnos de la coraza de justicia, empezando a conocer la palabra de Dios, porque esto nos va a permitir entender cómo vivir una vida santa y recta, para que cuando se nos presenten pruebas y tentaciones, podamos basar nuestras decisiones en su palabra. Y la espada del Espíritu, de la cual habla Pablo, es la palabra de Dios. Para los soldados era necesario que reciban ellos una formación sobre el uso adecuado de la espada, porque era un arma tanto ofensiva como defensiva, usada para protegerse o para atacar. Y nosotros como cristianos necesitamos también un entrenamiento para saber cómo manejar, guiados por Dios, su palabra. El propósito de la espada del Espíritu es fortalecernos y permitirnos resistir los ataques de Satanás. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra para salvar almas y conferirles la fortaleza para alcanzar la madurez espiritual y ser soldados para el Señor. Así que a medida que conozcamos y comprendamos la palabra de Dios, seremos más útiles en hacer su voluntad y más eficaces para permanecer firmes contra el enemigo de nuestras almas. Y ahora, cuando hablamos del cinturón de la verdad, del que habla Pablo también en Efesios, como vimos, nosotros estamos haciendo alusión a la verdad que viene de Dios. Pablo comienza su descripción de nuestra armadura espiritual con este cinturón de la verdad, porque la verdad que adoptamos está en el centro de todo lo que hacemos, decimos y creemos. Y no es que hay muchas verdades, las cuales uno tiene el derecho de elegir, porque todas están bien o realmente todas son verdades existentes. Hay una sola verdad, solo que todos tenemos el lugar de reconocerla o no, y así tener las consecuencias de esta decisión. Entonces, es la verdad de Dios la que nos mantiene erguidos, nos libera y nos permite movernos con facilidad en esta vida. Y también nos ofrece un apoyo central. Y recordemos, los soldados romanos usaban un cinturón como soporte central que les ayudaba a estar erguidos, a estar estables y fuertes para la batalla, porque el cinturón les sostenía la túnica que usaban y también les servía para llevar sus armas. Así que la verdad es esencial para el creyente. Actúa como un ancla o guardia de seguridad y evita que seamos sacudidos y llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. En Juan, capítulo 14, el versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. También en Juan, capítulo 1, dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también en el versículo 17 dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y también en el versículo 17, Jesús le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que con esto entendemos, Cristo es la palabra y la palabra de Dios es la verdad. Así que lejos de la búsqueda de conocer y creer en Jesús, no nos mantendremos firmes. Y esto va a traer como consecuencia que seamos llevados por cualquier ideología, pensamiento o movimiento del mundo en el cual el diablo también está trabajando. Entonces, si nos rodeamos de la verdad, tendremos el apoyo central que necesitamos para el peso de todo lo que hacemos en esta vida, junto con la capacidad de descifrar las mentiras del enemigo. Y continuando con lo que dice Pablo en Efesios, vemos que dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. Y al igual que un soldado romano en batalla tenía que enfrentar flechas del enemigo, a nosotros nos sucede lo mismo. Por eso es que debemos tener el escudo de la fe y debemos añadir este escudo de la fe que Dios nos da a todas las demás armas espirituales que tenemos. Y para que sea eficaz este escudo para nosotros y nos cubra de los engaños del diablo, necesitamos fortalecerlo continuamente. Y esto requiere un estado continuo de preparación y paciencia de nuestra parte. Los soldados, para sostener su escudo, para cubrirse y no ser asesinados o lastimados en batalla, tenían que hacer el esfuerzo de sostenerlo levantado. Y nosotros, al igual que ellos, mantenemos nuestro escudo levantado para cubrirnos del diablo, fortaleciendo nuestra fe constantemente. Y siempre que estemos buscando la presencia de Dios, nuestra fe va a ir madurando, encontrando firmeza y vigor si nos tomamos el trabajo de escuchar a Dios. Y por otro lado, los zapatos son necesarios para la actitud, la postura y estabilidad. Y siguiendo haciendo alusión a la vestidura de los soldados romanos, ellos en batalla deben estar bien afianzados en la tierra. Por eso es que tenían un calzado especial para eso. Así que llevándolo a lo espiritual, nosotros debemos tener como fundamento a Cristo y su Evangelio.
Cuanto más conocemos quién es Jesús y cuáles son las buenas noticias que Él trajo al mundo, vamos permaneciendo firmes, seguros y enfocados en una sola cosa en nuestra vida. En este mundo en el cual estamos, que está cada vez más oscurecido por la confusión espiritual, la maldad y la corrupción. Así que nosotros solos no podemos resistir al diablo. Necesitamos escuchar a Dios. Eso siempre lo tenemos que tener claro. Bueno, hay una de las cosas que quiero detenerme un poquitito más a reflexionar, que estuvo muy bueno lo que nos estaba compartiendo nuestra compañera Nicole. Dice que cuando la lucha es espiritual no hay que buscar armas terrenales. Si nos vamos, por ejemplo, a un principio básico de lo que son las brujerías, por así decirlo, siempre te argumentan, no tenés que tener esta vela que te va a ahuyentar los malos espíritus, no tenés que hacer determinada cosa, o hay incluso iglesias mucho más raras, por así decirlo, que dicen, no, si tú tienes esta túnica, representa la túnica que tuvo Jesús en su momento, tenés que comprarla, y así es como se empieza a formar el negocio y te das cuenta de que esas cosas no son realmente de Dios. Es como quizás pueda ser algún tipo de memorial, quizás, pero las guerras espirituales se ganan justamente con armas espirituales. Y si vamos para el lado contrario, si vamos por ejemplo a lo que son las brujerías de los Umbanda o las Macumbas, también recurren a cosas terrenales, y no es que nosotros con alguna fuerza terrenal podamos contrarrestarla, ¿no? Siempre es una guerra espiritual, que sea cualquier enemigo que se levante contra nosotros, y bueno, sabiendo y teniendo la certeza de que Dios está acompañándonos, no hay mejor fuerza espiritual que esa. ¿Pastor? Sí, añadiendo a lo que expresaste, Ariel, es bueno recordar tal cual lo enseña Dios en su palabra, que dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Eso sería un principio. El otro principio es no mirando las cosas según las apariencias, sino le erramos y muy feo. Dice, miráis las cosas según las apariencias, y no es así. Tenemos que aprender a ver más allá de lo físico, aprender a ver también en la esfera espiritual. Y el tercer principio de esta guerra espiritual es toda la autoridad, toda la fuerza, todo el poder que Dios otorga al que cree, al cristiano, es no para destrucción, sino para edificación. Y aclaremos ese concepto. No para destruir humanos. No es la mejor arma que pudo dar Dios a sus hijos para que se defiendan y maten a otro semejante a ellos. No. Sí es para destruir las fuerzas espirituales de maldad. Recordar que Cristo las venció en la cruz del Calvario. Y Cristo dijo que puso su gloria, su autoridad sobre su amada iglesia. Y así dice, y nada los dañará. Y habla de las fuerzas espirituales que están en oposición. Entonces, repasando un poco, hay guerra espiritual constante. Ya les marqué las 5 esferas, 5 instancias en las que se presentan allí el escenario para la guerra espiritual. Repasamos: el éter o la atmósfera celeste. Segundo, la sociedad donde vivimos los humanos. Tercero, las congregaciones o iglesias que se erigen para predicar la palabra del Señor. Cuarto, mi prójimo o mi familia. Así también hay guerra espiritual. Y quinto, uno mismo. Entonces, sepamos, hay fuerza, hay autoridad, y la vas a aprender a usar todas estas herramientas que bien estuvo señalando Nicole, tomando la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, pero la vas a poder utilizar cuando sos consciente que Dios te da el debido permiso para usarlas y tomar conquistas, victorias para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. Esto te lleva al segundo principio. Ojo con mirar las apariencias. Se dice, no todo lo que brilla es oro. Es lo mismo. No todo es lucha espiritual. Si no entiendo esto,
no sé nada, ni del principio de conversión al Evangelio. No hay que mirar según las apariencias, que sería, y a mí me parece que el fulano tiene un demonio adentro, ¿no? A veces acá charlamos con mi señora y mis hijas, porque tenemos problemas con los gatitos de los vecinos, ¿no? Y por ahí sale, no estarán endemoniados, parecen endemoniados cuando se ponen a pelear. Una idea, pero ojo, no es lo que a mí se me ocurre, porque yo no tengo un detector incorporado para saber cuándo hay un demonio, un espíritu maligno, una autoridad maligna, un gobernador de las tinieblas, un principado. Si yo no estoy en comunión con Dios, no sé nada. ¿Y por qué no sé nada? Porque precisamente el adversario, el diablo, dice así, está cegando el entendimiento de los hombres, está poniendo un velo mágico o vendas mágicas, y el que está todavía en el campo de Satanás o en el reino de las tinieblas no sabe el tema de la guerra espiritual, no la entiende. Pero cuando Dios te traslada de las tinieblas a su luz admirable, o sea, al reino de la luz, Dios te dice, hijo, estás del lado vencedor, y quiero que sepas, lo primero que tenés que hacer es aprender a descansar en mí. ¿Estás descansadito? ¿Estás reconfortado? Aprendí a caminar. Estamos caminando, entonces cuando Dios me ve apto me dice, te di armas espirituales porque estás en una guerra espiritual, pero atento, del lado vencedor. No es lo que a vos te parece, es lo que yo te digo que hagas. Escúchame, oí mi voz, yo quiero dirigirte a que tomes la autoridad, no para matar humanos, no para pelearse con el prójimo. La autoridad de Dios no es para matar hombres y mujeres igual que nosotros. Sí, es para rechazar toda fuerza espiritual del mundo de las tinieblas. Después lo voy a ampliar un poquito más. Bueno, buenísimo. Quedamos expectantes para el próximo bloque. Sí. Ahora los voy a dejar con una canción de Rosa Karina que se llama Mi Abogado. ¿Quieres hablar y no te escucharé? Habla con mi abogado. Ya he puesto este caso en sus manos, él ya está trabajando. No insistas, no pierdas tu tiempo, ya está superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto. Aquel hombre al que contraté te ha vencido más de una vez y ha dejado tu nombre en vergüenza por miles de años. Es el mismo que sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel pozo donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario y entre lágrimas viste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. No insistas, no pierdas tu tiempo, ya está superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto, porque eres el mismo que sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel pozo donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio,
juicio vete preparando. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario. Y entre lágrimas viste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Ve buscando asesoramiento de tus abogados, porque yo estudiaré la ley que Cristo ha preparado. Y cuando todo esto se termine, cuando sientas que lo has logrado, le verás bajando de una nube y tomará mi mano. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es Jesús. Mi abogado. Estábamos escuchando de Rosa Carina la canción Mi Abogado, y ahora, para continuar con nuestro programa, vamos a ir a la Biblia una vez más. Nos vamos a parar en el segundo libro de Corintios, capítulo 13. Repito, el segundo libro de Corintios, capítulo 13, versículo del 1 al 8, la palabra dice: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Ahí está el punto para arrancar. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y la otra amonestación directa y práctica para el cristiano: examinaos a vosotros mismos. ¿Qué tengo que examinar? ¿Si estoy en Cristo o no? Probaos a vosotros mismos. ¿Qué tengo que probar? Pero lo que estoy haciendo realmente es parte del testimonio de una vida bendecida. Y la preguntita: ¿o no conocéis, no se conocen ustedes mismos? ¿No saben si Jesucristo está o no dentro de ustedes? A menos que estén reprobados, a menos que estemos reprobados. ¿Por qué? Por el mismo Jesús. Dios aprueba o desaprueba. La ausencia de ese conocimiento es: Dios lo conoce todo, Dios sabe lo que hago. Sí, tener la seguridad. Mi pregunta es: ¿aprobó lo que estás haciendo? Que lo conoce, no tengas duda, siempre lo conoce. Lo que no sabemos, si Dios lo aprobó o lo desaprobó, si yo no hablo diariamente con Él. Ahora, si hablo, inmediatamente lo sé. Recuerden esto que siempre digo, lo voy a decir una vez más: Dios no necesita ni fanáticos ni herejes. Dios no quiere que yo diga: me parece que es así. No, el me parece que es así en el Evangelio no existe. O es del Evangelio o no es del Evangelio. Y este es un tema para aclarar sobre la lucha espiritual. Hay mucha gente que no sabe nada de la lucha espiritual, sin embargo lo escuchás orar y ellos atan y desatan a Satanás,
atan y desatan a los demonios y se hacen un menjunje tal que no se saben si están hablando con Dios o están retando al diablo o retando a los hermanos. Qué confusión, ¿eh? Porque si realmente conoces a Cristo, sabés, como lo dijimos tantas veces en el programa, estamos del lado de Cristo, estamos del lado vencedor, y calza justo la expresión bíblica para el cristiano: más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Si no está Cristo, te invento un versículo: más que perdedores por no honrar a Cristo que nos ama. Hay campos de batalla espiritual tremenda. Si vamos a hablar las personales, en la mente. Satanás trabaja constantemente en nuestra mente. ¿Por qué no gana? Porque está tu voluntad dispuesta a buscar la bendición de Dios. Y dice así la Biblia claramente: amados, les ruego que tengan cuidado con los deseos carnales que batallan contra el alma. De eso se vale Satanás. De las ganas que yo tengo de probar tal o cual cosa. De sentir cómo sería si practico esto que tengo ganas. Sin analizarlo si es viable bíblicamente, si la Biblia lo dice, o si realmente la Biblia lo dice en estos términos. Todo es permitido que hagas, pero no todo te conviene. ¿A qué apuntas? ¿A honrar a Dios o a deshonrarlo? Entonces, cuando te contestas esa pregunta, y mira, yo sé que mi Dios me da mucho más de lo que yo siquiera puedo imaginar que es excelente para mí, pero espera el tiempo de Dios. El pequeño no va a morir pequeño, dice la Escritura, cuando está en el camino de Dios. El débil no va a morir en extrema debilidad si está en el camino del Señor, porque la promesa de Dios es: el pequeño se multiplicará a 1000 y el débil será fuerte. Pero dice, a su tiempo Dios hará esto. Y es lo que nos cuesta, esperar en Dios. Y no lo soluciono reprendiendo a esa bendición que no quiere venir. Y algunos oran: Señor, suelta tu mano para que yo reciba la bendición de Dios. Y hay algunos que están diciendo: yo le ordeno a Dios que haga llover oro, que me dé la riqueza de las naciones, que me dé la riqueza que Dios le dio. Pero ¿quién sos vos para ordenar a Dios? Eso no es guerra espiritual. Eso es una confusión, pero total, ignorancia total de lo que es la guerra espiritual. Y tu responsabilidad a la obediencia a la fe y al comer la palabra de Dios nutriente para que puedas crecer fortalecido, como leyó Nicole, en el poder de la fuerza de Dios. Y dice, con ese poder, el mí que Dios me ha dado, por eso dice fortalecido con ese poder, puedo resistir. ¿Qué cosa resistir? Todos los ataques del maligno. Satanás no te va a decir: mira que ahora te ataco, no. Él es el padre del engañador. Es el engañador, el padre del engaño, perdón. El padre de la mentira. Él sabe cómo darte un dulce subrepticiamente que vos creas que es de Dios. Y no. Satanás no te dice: mira que con este hermoso 15 minutos de placer te perdés la gloria eterna. Satanás no te dice eso, pero te presenta los 15 minutos de extremo placer que si nunca tuviste experiencia de eso que te convida Satanás, y sería lindo, ¿no? Es como el fruto prohibido del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo empezó Satanás? Satanás dijo: y sabe Dios que cuando comas de ese fruto vas a ser igual que él. Y ya le metió la cuña del engaño a Eva, y Eva dice: y Eva vio el fruto y le parecía que era algo lindo, apetecible, hay que comerlo. Así trabaja Satanás, metiéndote ahí una inocente sugerencia. Oh, total, Dios te perdona. Son otros los tiempos. Vale la gracia de Dios. Y Dios te limpia. Y Dios te restaura. Y Dios te da nueva oportunidad. Ojo, sí. Pero no como Satanás te lo sugiere para hacerte pisar el palito de su trampa y estés atrapado en esa trampa diabólica. El proceso de que el diablo se está llevando, bien lo describe Santiago, ¿no? Cuando dice, te pone la idea, después el pensamiento, y si vos no lo sacás a tiempo, dice, todo eso te lleva a la acción. Y estuviste
dando rienda suelta a las pasiones vergonzantes o, lenguaje bíblico, concupiscencia. Todos tenemos concupiscencia, pero cuando hay voluntad para Dios y buscar su palabra, tenemos fuerza de Dios para que eso esté chatito o bajo de nuestro dominio y autoridad. Si buscamos a Dios, esto es así. Si no buscamos a Dios, eso crece. Se mencionó la hermana América, ¿no?, en una de las expresiones que tuvo. También habló de la guerra espiritual. Y dice, en esta guerra espiritual muchos se confunden. Y hasta alguien soñó que lo vio el diablo en la puerta de una congregación y lloraba desconsoladamente el diablo, ¿no? Y alguien tuvo coraje para preguntarle en el sueño de esta visión, ¿qué le pasaba al diablo que lloraba así en la puerta de la congregación? Y el diablo, apenas entre sollozos, pudo decir, y lo que pasa que todos los cristianos me echan la culpa y yo no tengo nada que ver, en muchos casos son ellos mismos que se alejan del sitio de honor que Dios les ha dado. Cuidado. Guerra espiritual, sí, pero del lado vencedor, para hablar con el vencedor por excelencia y no para oír las sugerencias de Satanás, que aunque tengan color a evangelio, yo estoy en alerta porque la Biblia me dice que Satanás cree y tiembla. Satanás conoce la Escritura, pero la Escritura en Satanás no produce cambio. La Escritura en el cristiano, en el ser humano, produce cambios. Entonces, no mirar las cosas por la apariencia. Saber que lo que Dios nos da como poder y autoridad es para destrucción de fortalezas, principados y toda fuerza espiritual. Y entender armas espirituales, sinónimo. Estoy capacitado para brindar el honor de crecer en la fe a otro. Los que estuvieron en el culto de ayer, es imitar a Jesús con la toalla y con el lebrillo con agua para lavar los pies de los discípulos. Sí, yo te limpio y te enseño. Esto honra a Dios. Recordemos, nada podemos contra la verdad. Y para no estar actuando contra la verdad, más te vale conocerlo. Más te vale conocer la palabra y más te vale saber que estás en una guerra espiritual, pero del lado vencedor. Entonces, tácticas y estrategias a desplegar en esta cruenta lucha espiritual, las provee Dios, las revela Dios cada vez que avanzamos en nuestro esfuerzo para estar en buena relación con Él. Y voy redondeando, dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros los que ministramos la palabra del Señor aparezcamos ahí como el paladín, supo guiar, supo enseñar. No. El pastor principal, el pastor se llama Jesús. Los que ejercemos cierta función parecida al pastoreo solo somos ovejas guías y necesitamos del mismo pastoreo del pastor de los pastores y nos necesitamos unos a otros como hermanos en la fe, en la solidaridad y en el lavamiento constante de los pies y en el ayudarnos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Esa es la guerra espiritual. Repito, estamos del lado vencedor. Que Dios siga añadiendo sus bendiciones sobre todos. Amén. Bueno, muy interesante lo que nos estaba compartiendo el pastor. Para la reflexión totalmente de este tema de la guerra espiritual, que poco se habla por miedo quizás, pero es vital para la vida cristiana y la vida en sí, ¿no? Para aquellos que quizás solamente son creyentes o para aquellos que ni siquiera es. Sí. Bueno, vamos cerrando este programa entonces, nos despedimos hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene, que tengan una linda semana. Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene, pastor. Ahí estaremos, bendiciones para todos, lluvias de bendiciones para todos. Amén. Hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, nos despedimos entonces con una canción de Nancy Amancio que se llama Es Confiar. Hasta la semana que viene. Bajar el rostro cuando todo sale mal. No es
Cuando llega la aflicción, querer abandonar. No es confiar, derrumbar todo tu mundo porque no das más. No es confiar, rendirte ante el problema cuando hay que orar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando hasta que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar. No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar. No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás. No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar. No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Vivir confiado creyendo que no va a fallar. Es tiempo de aprender a confiar. Solo escucha, te voy a mostrar. Oh, esto es confiar, seguir caminando cuando no das más, seguir mirando hasta que ahí no está, seguir cantando en el dolor y en tu llorar. Esto es confiar, en la tormenta confesar que hay paz, hacia el vacío sin temor saltar, tan solo porque Él te envía. Esto es confiar, confiar en Cristo. Esto es mantener la fe, porque sobre la roca Él ha puesto tus pies. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Confiar en Cristo es creer